nos está exhortando de una forma muy constante a tener cuidado de nosotros mismos y a estar informados sobre la misma palabra de Dios y lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Día con día tenemos cosas que están pasando y que Dios nos va mostrando. Su palabra nos muestra pues cosas que el mundo no conoce y que no toman en cuenta, pero que nosotros sí debemos de meditar. Y a través de las circunstancias que nos rodean, Dios nos va mostrando cómo su palabra se va cumpliendo y las cosas que van a ir sucediendo, a donde nos pueden llevar. Muy bien, la palabra de Dios nos ayuda a entender precisamente de qué manera llevar a cabo nuestra vida y la parte que debemos de trabajar nosotros mismos, como se explicaba al principio de la clase anterior, y es muy real. Tenemos prioridades que Dios nos ha dejado establecidas en su palabra. Quiero leer un poco aquí en Mateo capítulo 5. Una prioridad. Dice aquí del versículo 23 al 26. Mateo capítulo 5, versículo 23 al 26. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario, no importa quién sea. Si en algún momento tu hermano te confrontó con algo y tú no estás de acuerdo con él y lo consideras tu adversario, está diciendo aquí, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Es interesante lo que está aquí mencionando la palabra de Dios, porque usted viene aquí para adorar a Dios, al menos eso es lo que debe suceder. Pero hay un principio que está diciéndonos aquí Dios. Debe de haber reconciliación antes de la adoración. Reconciliación antes de la adoración. Su ofrenda no puede ser acepta si no está usted a cuentas. A lo mejor esta mañana usted llegó y lo primero que hizo fue, voy a poner mi diezmo, pero tengo problemas aquí, tengo problemas allá. No se ha puesto a cuentas, no está resolviendo la situación. Y aquí dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate. ¿Qué? ¿Qué dice la siguiente palabra? Y anda, reconcíliate. ¿Qué? ¿Qué? Primero, primero, primero. Con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es un principio. Cuando Caín llevó su ofrenda delante de Dios,
dice algo que a mí me impacta siempre que lo leo. Y dice que no fue agradable ni Caín ni su ofrenda. ¿Por qué no fue agradable Caín y su ofrenda? Porque Caín tenía un corazón donde no quería obedecer a Dios y sus pensamientos eran: Dios me tiene que aceptar la ofrenda que yo le estoy dando porque se la estoy dando yo. Ahora piense en eso mismo, en usted, en cada uno de nosotros. Traigo mi ofrenda delante de Dios y yo pienso, Dios se va a agradar de mi ofrenda porque se la estoy dando. Pero ¿realmente se está agradando Dios de usted y de la ofrenda que le está dando? ¿Cómo está su relación con las personas que están a su alrededor? ¿Cómo está su vida? ¿Y cómo vino usted esta mañana a adorar a Dios? ¿Cuál fue su acción para venir para esta mañana? ¿Cómo lo llevó a cabo? ¿De qué manera lo hizo? Bueno, pues es interesante cómo Dios nos presenta otro principio más. Mateo capítulo 6, versículo 33, un versículo muy conocido por la mayoría. Mateo capítulo 6, versículo 33. Ahorita les di un principio que es reconciliación antes de adoración. Y luego viene otro principio aquí: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo espiritual antes de lo material. Lo espiritual antes de lo material. Dios dice aquí con toda claridad: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas, ¿qué? Cosas. ¿Cuáles cosas? Pues todo ahí viene atrás acerca de comida, habla acerca de vestido, habla acerca de espacios, habla acerca de circunstancias y habla acerca de una cantidad de cosas que Dios nos está diciendo: hay que tener cuidado con nuestros pensamientos. En Mateo capítulo 7, versículo 1 al 6. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, así nos dice Dios. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Bueno, es interesante esto porque yo puedo ir a usted y tratar de quitarle la paja de su ojo, pero si yo mismo no estoy a cuentas delante de Dios, porque puede ser que yo esté en peor situación que usted y sin embargo me llama más la atención la paja de su ojo que la viga que está en mi propio ojo. ¿Por qué me llama más la atención la paja que está en su ojo que la viga que está en mi propio ojo? Pues porque nos cuesta trabajo reconocer nuestra propia condición. Por esa razón. Primero, la pureza antes que el ministerio. Otro principio. Imagínese usted
La hipocresía tan grande que con la que yo me puedo acercar a usted y decirle, hermano, estás haciendo esto, no estás haciendo esto otro, estás causando este problema o esta situación, y yo no estoy realmente a cuentas con Dios ni con usted. ¿Qué tanto le puedo ayudar? Inmediatamente usted va a pensar en su propio pensamiento. Ay, pastor, pues si yo le conozco también y sé cómo anda. Y en vez de aceptar la ayuda que se le quiere dar, pues viene la crítica inmediata. Es necesario discernir nuestra propia condición antes de querer ayudar y juzgar. Hay que tener cuidado con nuestra propia manera de hacer las cosas. Hay que tener cuidado de nosotros mismos y tener esa actitud que se requiere para servirnos unos a otros. No estoy para juzgarle, pero sí Dios me pide que en algunos casos que se ve o que hay algún problema, tengo que tratarlo y eso es necesario ponerlo en práctica. Y eso es necesario para usted y para mí. Pero tengo que ponerme a cuentas antes de ir con usted. Tengo que tratarlo en mi propia vida antes de tratar el asunto con alguna persona. Y todo eso me lleva a entender que tengo un trabajo, tengo un llamado de alerta en el cual yo debo de tener cuidado conmigo mismo. Dice la palabra de Dios que debemos de velar debidamente y no pecar, porque Dios nos conoce perfectamente. Y viene, lo leímos la semana pasada ahí en 1 Corintios capítulo 15 en el versículo 34. Velar debidamente y entender, Dios nos conoce a nosotros y conoce nuestro trabajo de amor y cómo lo estamos haciendo. Quiero leer ahora en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 4 en adelante. Dios nos dice que esos principios que acabo de mencionar, y hay más, por supuesto, solamente toqué 3 principios, pero el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7 de Mateo están llenos de principios espirituales, llenos, que debemos de tomar en consideración para nuestra propia vida. Dice aquí en 1 Tesalonicenses 5, versículo 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Ustedes y yo no estamos en tinieblas. Tenemos la palabra de Dios, tenemos el conocimiento, tenemos el entendimiento y tenemos el reconocimiento de lo que debemos de hacer. Para que aquel día os sorprenda como ladrón, está hablando de la venida del Señor Jesucristo. Porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Y eso es un hecho para toda persona que ha entregado su vida al Señor. Tenemos un conocimiento que Él nos ha dado y tenemos una actitud que debemos de tomar ante las cosas que se presentan delante de nosotros. Porque, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Nos está pidiendo que todos los días nosotros estemos atentos a lo que está sucediendo a nuestro alrededor, pero no nos dejemos meter en todas esas cosas y no nos dejemos atrapar por las circunstancias que nos están rodeando, sino que nosotros andemos como hijos de luz, no como parte de la noche. Voy a terminar de leer el versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios,
habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, para cuidarnos por medio de esa salvación que hemos recibido. Usted y yo tenemos una responsabilidad muy grande. Conocemos, si no conocía esos principios, ya los conoce. Sí los conocía porque lo ha leído muchas veces, pero a lo mejor no los había comparado de esa manera. Y día con día nosotros tenemos una lucha con nuestra vida vieja, donde de repente en vez de tratar de ayudar, criticamos. En vez de tratar de resolver, chismeamos. En vez de tratar de ayudar a las personas, hablamos mal de ellas. En vez de reconciliar, nos alejamos. En vez de corregir, empeoramos. Ahora, esos son principios básicos para un creyente. Dios nos da un llamado de alerta y nos dice que nosotros no estamos en tinieblas. Sí lo estuvimos antes, ciertamente, antes de conocer la palabra de Dios, pero ahora ya no estamos. Somos hijos de luz. Sé que estamos en el mundo, pero una cosa bien importante, ya no vivimos como el mundo. Ya entendemos, esto no se debe de hacer, esto no se debe de hacer, yo debo de resolver, debo de acabar con esto, porque yo no soy como el resto de las personas que no conocen a Dios. Yo sí conozco, yo soy parte de una nueva familia, soy una familia que va a la presencia de Dios cuando parta de este mundo. Y Dios me está diciendo, ¿eres parte de mi familia? Yo te estoy educando. ¿Entró usted a la familia de Dios? ¿Quién lo educa? Dios mismo. Él nos da los principios de que cada uno de nosotros como hijos de Él, al entrar a su familia, debemos de comenzar a ponerlos en práctica. Estamos viviendo en un mundo de tinieblas, pero usted ya no está en tinieblas. Usted ya no vive de esa manera. Ahora usted pertenece a la luz y pertenece al día. Así es como debe de ser. Por eso Dios dice, no durmamos como los demás. Un llamado de alerta. Y Dios nos está pidiendo que tengamos cuidado de la manera en que estamos nosotros enfrentando las cosas que están llegando a nuestra vida. Un creyente debe de estar atento, despierto. Los que conocemos a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, debemos de estar alertas continuamente a través de su palabra. Los que no conocen al Señor Jesucristo como su Salvador están durmiendo. Esa es su condición. Sus ojos espirituales están cubiertos, están tapados. Necesitan que Dios mismo les abra esos ojos para que realmente puedan ver la verdad. Algunos de ellos ignoran lo que está sucediendo y el peligro en que se encuentran, y eso es la mayoría. Cuando he hablado con personas con las que Dios me ha permitido tratar últimamente, y les presento, les hablo, les trato de abrir los ojos, luego me contestan de una manera en la que yo veo no los quiere abrir, no le interesa. De hecho, cuando estoy tratando de abrirle la palabra de Dios, en esos momentos dice, hasta aquí.
no quiero más. Y eso duele. Queremos ayudarle. Tenemos que tener cuidado. Usted y yo somos del día y debemos de andar precisamente de esa manera. Cuando usted va a hacer algún trámite a algún lugar, normalmente no llega a ese lugar y encuentra a la persona dormida y usted lo tiene que despertar y le dice, oye, necesito que me atiendas. Está despierto para atenderle. Así es usted como creyente, debe de estar despierto para atender a los que así lleguen con usted y le estén pidiendo su ayuda. No es algo en lo que Dios nos esté pidiendo algo que no sea correcto. Usted debe de dormir bien en la noche, en el día andar bien despierto y bien despierto para estar atento cuando alguien le pide su ayuda. La gente que trabaja en el día no se está durmiendo. Va a trabajar y lleva a cabo su labor. Imagínese usted aquí al hermano en su camión y de repente dice, tengo tanto sueño que el camión se vaya solo. ¿A dónde se va a ir? O no encuentra al cartero allá atrás de su patio dormido y dice, es que tenía tanto sueño y no puedo entregarle la carta ahorita, Señor. Y Dios nos pide que nosotros andemos como de día, que tengamos nuestros ojos bien atentos y alertas. Nosotros somos del día y Dios presenta a los que no conocen su palabra como personas de la noche. La gente del día somos los que estamos despiertos, estamos sobrios y estamos alertas y estamos pendientes de lo que está sucediendo. Y esto nos habla de que estamos dispuestos y estamos atentos para ayudar a los que lo necesitan y precisamente por eso Dios nos está exhortando a tener esa actitud. Veamos entonces en Romanos, por favor, capítulo 13. Dice el versículo 11 al 14, ya lo hemos leído, pero lo vuelvo a leer, es importante, porque Dios nos está exhortando. Y esto conociendo el tiempo. ¿Usted conoce el tiempo? ¿Sabe en qué tiempo está viviendo? Si le pregunto ahorita, ¿en qué tiempo estamos viviendo en estos momentos? ¿Qué me diría? Estamos viviendo en los últimos días de los últimos días. Estamos viviendo con el momento en que Cristo venga. No sabemos en qué instante las cosas van a suceder. Y por lo tanto, Dios dice, usted debe de reconocer eso, debe de saberlo, debe de estar totalmente entendido. Y si usted dijera, yo sé que el Señor va a venir pronto, pero como no sé cuándo viene, creo que va a tardar un tiempo. Bien, ¿y qué debe de hacer con ese conocimiento? Decir, como el Señor se tarda, entonces yo puedo vivir como yo quiera y hacer lo que yo quiera y desperdiciar mi vida. ¿Puede pensar de esa manera como creyente? Lamentablemente debo de decirle que sí. Si hubiera dicho, ¿debe pensar de esa manera como un creyente? Obviamente la respuesta que ustedes me dieron era correcta. No. Pero puede, y ahí es donde entra mi problema. Sí, lamentablemente. Conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, ya, vamos a dejar
de estar pensando que todo se va a resolver solo, que habrá otro que le testifique, que vendrá otra persona que hable por mí, que alguien más se hará cargo de esto. Si Dios se lo está poniendo delante de usted, ¿a quién se lo está encargando? Bueno, Dios lo puso delante de mí, pero voy a esperar que el hermano fulanito se haga cargo. ¿Le parece correcto? ¿Le parece justo? ¿Le parece que así está bien? Es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Qué significa esto? Cuando creí, fue hace 35 años. Y estoy más cerca de ir a la presencia de Dios hoy en apariencia, porque estaba igual de cerca. Pero cada día que pasa, yo sé, estoy más cerca. Y también cada día que pasa, sé que Dios está más cerca de cumplir con su palabra y venir en cualquier momento. Entonces, no podemos estar pensando, no pasa nada, todo se va a resolver solo. Por eso Dios nos está pidiendo que despertemos, que tengamos cuidado de nosotros mismos, que nosotros vamos a recibir nuestra completa y finalizada condición delante de Dios cuando partamos y estemos en su presencia o cuando Él venga y nos llame a su presencia. Cualquiera de las dos cosas. Está más cerca hoy. En Efesios capítulo 4 dice el versículo 30 lo siguiente. Efesios 4:30 dice lo siguiente, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ya llega ese momento preciso cuando vamos a estar directamente en presencia de nuestro Señor. Y hermano, no nos debe de causar esto mayor problema o mayor impacto o decir, no, yo todavía no quiero, eso sería loco. Yo sé que usted ama a su esposo, a su esposa, a sus hijos, y usted dice, no, todavía no, Señor, déjame otro ratito aquí, pero nuestro anhelo debe de ser estar con el Señor y cumplir con lo que Él nos está pidiendo. Cuando nuestra salvación será completada y finalizada, y ese día debe de ser un día de regocijo, estaremos en su presencia y estaremos gozándonos y estaremos entendiendo su voluntad y reconociendo lo que Él nos está pidiendo continuamente. ¿Cuántos años lleva usted de creyente? Esos años que usted lleva de creyente, bueno, ¿cuántos días lleva usted de creyente? Y ya, aquellos que acaban de convertirse, bien. Esto significa que ahora estás esos mismos días o esa misma cantidad de años más cerca de aquel día de la salvación final que cuando creíste. Así es el asunto. Está usted más cerca. No importa cuántos días o cuántos años tenga usted de creyente, la venida del Señor se está acercando, el día de Cristo es inminente y el día que el Señor comenzó la buena obra en nosotros, ese día fue solamente el inicio de algo hermoso, pero Dios está trabajando con nosotros. Filipenses capítulo 1, versículo 6, algunos se lo saben de memoria. Y dice ahí que el que comenzó en nosotros la buena obra, dice claramente Filipenses 1:6,
Estando persuadido de estos, que el que comenzó en vosotros la buena obra, dice, la perfeccionará hasta que estemos en su presencia. Y eso es precisamente de lo que estamos hablando. Debemos de trabajar en nuestra propia salvación, debemos de entender lo que debemos de hacer, porque cuando llegue ese momento y cuando estemos en esa condición, ese día será algo maravilloso, pero a la vez nos lleva a enfrentar qué hicimos y qué dejamos de hacer. ¿Qué hicimos y cómo lo hicimos? ¿Aplicamos los principios básicos o no los aplicamos? ¿Tiene rencillas que no ha resuelto en su propia vida? ¿Su adoración a Dios está en primer lugar antes que su ego y su orgullo? ¿Su manera de pensar con respecto de lo que Dios le ofrece está enfocado precisamente en lo que Dios me quiere dar y no en lo que yo quiero? ¿Cuáles son las cosas que han cambiado en su propia vida, que Dios ha hecho en su propio corazón? ¿Cuáles son las cosas con las que usted dice, Dios me ha transformado, me ha hecho una persona tan distinta de lo que yo era antes? Y también pregúntese, ¿cuáles son las luchas de cosas que no han cambiado? Cosas que todavía son un estorbo en su propia vida y que está luchando con ese tipo de cosas todavía. Dios sí viene pronto. El tiempo que tenemos para servir al Señor cada día es más limitado. ¿Cuánto tiempo le queda a usted para servir al Señor? Y usted dice, no, yo estoy jovencito. O un niño dice, no, yo soy un niño. Todavía me falta mucho. ¿Quién se lo garantiza? Hace tiempo una persona me habló porque estaban conviviendo en una terraza y la hija menor de esa familia se puso en la esquina, en la orilla de esa terraza, y acababa de llover muy fuerte. Y ellos pensaban que la terraza estaba bien hecha. Y en esa convivencia comenzaron a saltar, a moverse. Y esa parte no resistió y era exactamente donde estaba ella parada. Tenía 14 años. ¿Quién garantiza nada? A veces nos duele pensar que un niño pueda partir con el Señor. Si es alguien que ha entregado su vida al Señor, podemos decir gracias a Dios por esa bendición. No importa la edad que tenga. Y a veces nos duele más un niño que una persona adulta, pero la verdad es que es una persona y no debe de haber ese distingo. Sin embargo, para nosotros como humanos, con nuestros pensamientos tan limitados, no pensamos de la manera correcta, no pensamos como Dios piensa. Y debemos de comenzar a pensar más como Dios piensa que como nosotros queremos que sucedan las cosas. Nuestro trabajo debe de estar más expuesto, más acercado a la voluntad de Dios. Dios nos está diciendo que ya despertemos, que ya empecemos a redimir el tiempo, que ya empecemos a hacer que el tiempo realmente cuente en nuestra propia vida, que lo pongamos en práctica y que podamos trabajar en medio de todo eso. También hace tiempo, una hermana que estaba cada día sirviendo más, se anotó para una cosa, se anotó para otra, se anotó para otra, y de repente una de sus hermanas en la carne se le acercó y le dijo, ¿ya? ¿Ya?
demasiado servir en ese lugar, demasiado acercarte a Dios, demasiado estar allí. ¿De veras? ¿Cuánto será demasiado para servir a Dios? ¿Cuánto? Pero a veces no se piensa como Dios piensa. Y pensamos como nuestra limitada forma de pensar nos afecta. ¿Cuándo es el tiempo aceptable para servir al Señor? Bueno, el tiempo aceptable primeramente para entregarse a Cristo. ¿Cuál es el día aceptable? Hoy. ¿Y cuándo es el tiempo aceptable para servir al Señor? Gracias. Dios nos está diciendo claramente, y volviendo a Romanos capítulo 13, dice el versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. ¿Qué significa esto? La noche está avanzada y se acerca el día. Bueno, estamos viviendo en tiempos como si fueran de noche, pero la noche casi ha terminado. Pero el día está cerca. Cristo está más cerca cada día y nosotros estamos cada día más cerca de estar en la presencia de Cristo. Dios nos está diciendo, ya dejemos esa condición. La noche ya está llegando a su fin, se acerca el día y nos está pidiendo, desechemos pues. Pablo dijo, desechemos pues las obras de las tinieblas y ya, vistámonos las armas de la luz. Ya. ¿Cuándo? Pues es que todavía estoy haciendo esto, pastor, y este es mi proyecto de vida y tengo esta otra situación. Y otra vez, ¿cuál es el principio que acabamos de ver allá en Mateo capítulo 7, versículo 33? Un principio muy importante. Primero lo espiritual, luego lo físico, lo carnal. Pero parece que nosotros como creyentes no lo estamos viendo claramente, se nos olvida. Y nos enfrascamos en lo que el mundo nos ofrece. Aún no es el día o de día, pero casi. El día está cerca. El día se está aproximando. Hebreos capítulo 10. Sé a dónde quiero llegar, pero me gusta leer un poquito antes porque la exhortación es buena. Dice versículo 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, nos pide, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con la palabra de Dios, que vive y permanece en nosotros y que debiera de ser lo que nos guíe continuamente. Y dice versículo 23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Cuando usted se entregó a Cristo, usted le dijo al Señor, transfórmame, Señor, ya no quiero vivir en esta porquería en la que estaba viviendo y quiero vivir bajo tu dirección. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque
Fiel es el que prometió y entonces nos pide algo muy importante. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y culmina el versículo 25 diciendo, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Está el día cerca? Sí, más cerca que cuando creímos, definitivamente. Cuando dice cerca es porque está ya a la mano, más cerca. El primer mensaje que dio el Señor Jesucristo en Marcos capítulo 1 y en Mateo capítulo 2, pero voy a Marcos. En el versículo 15, el primer mensaje, dice el Señor Jesucristo en Marcos capítulo 1, versículo 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, ya está. Arrepentíos y creed en el Evangelio, arrepentíos y creed en la palabra que Cristo nos vino a dar. Y Dios dice, y quiero complementar con Mateo capítulo 3, versículo 2. Mateo 3, versículo 2. Y diciendo, arrepentíos porque el reino de los Dios, el reino de los cielos se ha acercado. Acercado. Dios nos lo ha puesto a la mano. Quiere que toda persona comprenda, tengo la oportunidad de acercarme a Dios y tengo el privilegio de poder servirle. Hay una cantidad de pasajes que nos hablan acerca de que la venida del Señor está cerca, que ya casi está aquí. Estamos en este mundo que lamentablemente está en tinieblas y que aún es de noche, pero pronto llegará el día, pronto. Y usted como creyente debe estar esperando ese día, el día del regreso de Cristo, el día del rapto, aguardando la esperanza bienaventurada, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice aguardando la esperanza bienaventurada, viene en Tito capítulo 2, versículo 13. Cuando dice esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo es Primera de Corintios 1, 7 y 8. Pero Dios nos está avisando de todo esto y Dios nos está pidiendo que ya desechemos lo que nos está atrapando, alejando de Dios y acercándonos a las cosas que nos alejan de Él. Vistámonos, quiere decir que usted tiene que tomar esa decisión. Nadie lo va a obligar. Yo no puedo hacer que usted cambie. Usted tiene que tomar sus propias decisiones. Romanos, nuevamente, capítulo 13. Romanos 13, 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y dice que usted se debe de vestir las armas de la luz. ¿Dónde más dice que usted se debe de vestir? Pues lo dice en Efesios capítulo 6. ¿Dónde más dice que usted se debe de vestir? Lo dice en Romanos en diferentes partes. ¿Dónde más dice que se debe de vestir y que debe de usted trabajar en eso? El pastor Mario lo leyó hace rato en 2 de Corintios capítulo 7 en el versículo 1. Dios nos está diciendo de diferentes maneras cómo debemos de llevar a cabo, pero usted tiene que participar activamente, no puede dejar las cosas a medias. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos. ¿Quién se debe de limpiar? ¿Qué debe de hacer? Debe de estar
dispuesto, diciéndole a Dios, Señor, como dijo David en el Salmo 51, límpiame cada día más y más. Limpiémonos, Señor, límpiame. Yo quiero estar limpio. Quiero realmente estar bajo tu dirección. Quiero vivir bajo tu cuidado, bajo tu dirección, bajo tu mano, viviendo en esa dirección que tú me estás poniendo. Vistámonos. Usted, cuando se levanta en la mañana, si no es un niño pequeño, ¿qué hace cuando ya comienza el día? Pues dice, me tengo que vestir, tengo que cambiarme. Si ya tiene más de 10 años, no sé qué edad, pero espero que desde los 6 ya usted se vista solo, pero bueno, vamos a dejarlo así. 8, 9. Va con su mamá y le dice, mamá, vísteme. Y ahora pensemos en uno de 25. Mamá, ¿me vas a vestir? Qué vergüenza. Dios pide que nosotros nos estemos vistiendo, que ya tomemos esa responsabilidad, que nosotros mismos empecemos a entender nuestra responsabilidad. Vistámonos las armas de la luz, dice Dios. ¿Cómo se va a vestir usted las armas de la luz? Tiene que comenzar usted a reconocer, estamos en una lucha, estamos aún en una sociedad que no reconoce a Dios, estamos metidos en una batalla constante. Todos los días me voy a encontrar con alguna circunstancia que me ponga a prueba y nosotros debemos de estar despiertos y alertas para que podamos luchar y podamos vencer. Y entonces Dios nos dice, ya levántate, brilla y lucha y usa las armas de la luz. Nos está pidiendo que trabajemos ya en esa área. Vea, Efesios capítulo 6. No voy a leer todo, solo el versículo 11. Espere a que lo vistan de toda la armadura de Dios. Así dice el versículo 11. Yo lo leí así en mi Biblia. ¿Me equivoqué? Wow. Déjenme. Oh, sí es cierto, me equivoqué. Vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Quién se debe de vestir? Gracias. Es cierto. Cada uno de nosotros debemos de vestirnos. No podemos nosotros estar esperando que alguien más nos vista. En su casa, usted ve a todos sus amigos, bueno, a todos sus hermanos, su esposa, sus hijos, a todos los ve desvestidos de la armadura de Dios. Y usted dice, bueno, ninguno de mis hermanos se vistió de la armadura de Dios, pues yo tampoco. Así todos andamos igual. ¿Ese será un pensamiento correcto? Obviamente no. Si mis hermanos en la carne, si mi esposa no se viste de la armadura de Dios, yo me tengo que vestir de la armadura de Dios y ser una luz, no solamente para los de afuera, también para mi esposa, para mis hijos, y que ellos vean en mí la armadura de Dios y que estoy realmente preparándome continuamente para la batalla. Pero a veces utilizamos el pretexto, pues yo no veo preparado a este para nada, ni a este para nada.
¿De qué me preocupo? Yo tampoco. Bueno, ese es un pensamiento muy mediocre y muy falto de espiritualidad. Dios pide que realmente nosotros estemos vistiéndonos de esa armadura que Dios nos ha dado para que nosotros podamos enfrentar todo lo que viene a nuestra vida. Hay una cantidad de cosas a las que tenemos que enfrentarnos continuamente, usted lo sabe. Debemos de estar despiertos, alertas, sobrios, llenos del Espíritu Santo, no embriagados, como dice la palabra de Dios en Efesios 5:18. Nos está pidiendo que tengamos cuidado con nosotros mismos, con la lascivia, con nuestros pensamientos, con lo que está sucediendo a nuestro alrededor, con el hecho de que nosotros podemos estar dejando que penetre en nuestra mente cosas que no debemos de dejar entrar. La lucha está, como dijo un pastor hace ya varios años, al alcance de nuestros dedos y estamos ahí batallando todos los días. Debemos de comenzar a entender. Ya no debemos de estar pensando en ese tipo de actitudes. Yo, bueno, a veces me llegan pensamientos con respecto de lo que sucedió antes y de lo que está sucediendo ahora. Como el ejemplo que les di hace rato de Caín. Y que de repente pues nosotros podemos caer en lo mismo, ¿no? Dios se tiene que contentar, ya le di mi diezmo, ya lo estoy adorando. ¿Seguro? ¿Quiere decir que Dios se tiene que contentar con lo que usted dice que se debe de contentar? No está diciendo Dios, primeramente ponte a cuentas, resuelve esa situación, porque puede ser que ni tú ni tu ofrenda sean agradables a Dios. Pero usted puede pensar, yo ya cumplí. ¿Y con qué cumplió? Esa forma de pensar, yo ya cumplí, es una locura para un cristiano. No, no estamos en religión, en religiosidad. Para que usted me diga, pastor, yo ya fui en la mañana, por eso yo en la tarde ya no voy. Pastor, yo llegué a la segunda hora, a la primera no llegué, pero a la segunda y con eso Dios se tiene que contentar. ¿Según quién? Según San quién. Quizás debemos de reescribir la palabra de Dios. Tenemos que empezar a entender. Dios nos está pidiendo a nosotros un trabajo de amor y en ese trabajo de amor tenemos que entrar con todo porque es una deuda que tenemos y esa deuda es una deuda de amor. Nada más. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues, ¿quién lo debe de desechar? Usted y yo. Desechemos pues las obras de las tinieblas y luego vistámonos, usted y yo, vistámonos las armas de la luz. ¿Quién debe de desechar? Yo. ¿Quién se debe de vestir? Yo. ¿Qué aprendimos de esto? Que el pastor Miguel se tiene que poner a trabajar. No, que usted y yo tenemos que ponernos a trabajar. Que tenemos mucho por hacer. Creí que iba a avanzar más, pero bueno, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor otra vez, otra vez. Desechemos, ¿quién? Vistámonos, ¿quién? Vestidos del Señor Jesucristo, ¿quién? No proveáis, ¿quién? Dios nos está hablando a cada uno de nosotros.
en forma personal. Porque a lo mejor usted puede pensar, ay, el pastor Miguel de verdad que se está desquitando con fulanito y perenganito. Los conozco y no están haciendo nada de lo que le está diciendo. No estamos aprendiendo nada. Esto es un asunto personal. Dios nos está trabajando conmigo, contigo, con cada uno. Y Él quiere que cada uno tomemos nuestra propia responsabilidad. No existe el fulanito no cumple y perenganito no cumple. Quita primero, ¿qué? La viga de tu ojo. Y eso quiere decir que empiezas a trabajar en tu propia vida antes que en la de otros. Y viendo que hay necesidad, acérquese. Claro, quiero terminar con esto. Yo sé que ya me pasé. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Ciertamente tenemos que trabajar también en esto. Es necesario, pero necesitamos hacerlo en una forma personal antes y luego extendernos. Vea, Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, usted que ya quitó la viga de su ojo, ayúdele, restáurele con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo también, porque tú puedes caer en lo mismo y vas a necesitar ser restaurado también de la misma situación. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado en lo mismo, en lo mismo. No estamos exentos ni uno solo. Y por eso tenemos que comenzar a vestirnos de esas armas y comenzar a trabajar en nosotros mismos continuamente. Es necesario. Dejemos ya de estar buscando culpables, acerquémonos a Dios. Como dice ahí en Hebreos, deje ya de estarle echando la culpa a otros. No voy a la iglesia porque fulanito me miró mal. Por favor. No le hablo a fulanito porque él no me habló a mí primero. ¿De dónde salieron esos pensamientos? ¿De la palabra de Dios? No. Empecemos a trabajar en nuestra propia vida y luego ya comencemos a expandir y a trabajar y a buscar la ayuda que todos necesitamos. Dios quiere buenas actitudes y una dependencia de Él constante. Vamos a orar para terminar. Padre Dios Todopoderoso y bueno, Señor, gracias por esta exhortación que tú nos das. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra y nos ayuda a entender el compromiso, la relación que tenemos contigo, Señor, y te pido que tú guardes nuestros pensamientos, que nos ayudes a estar atentos, que nos des ese discernimiento que necesitamos y no dejarnos envolver por nuestra propia manera de pensar, sino por tu palabra. Gracias por ese privilegio de leerla, gracias por ese privilegio de estudiarla, gracias por ese privilegio de meditarla constantemente. Y te pido por aquellos que no te conocen, ruego que tú les ayudes, que puedas abrir sus ojos, que les ayudes a entender la necesidad de acercarse a ti, de buscarte, Señor, de estar atentos a tu palabra, de realmente buscar la dirección para su propia vida, bajo tu dirección, bajo tu voluntad. Te agradezco por este tiempo, te pido por tu ayuda en nuestra vida y Señor, tenemos trabajo y mucho trabajo por llevar a cabo y ayúdanos, Padre. Necesitamos estar atentos y a la vez firmes en tu palabra y en tu voluntad. Te lo ruego, Señor, te lo agradezco en los méritos de Cristo Jesús. Amén.